Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. En el episodio anterior, junto a nuestros amigos Ceci y Chris, dejamos atrás Turks and Caicos y pusimos proa hacia un nuevo destino. Y por fin, dimos con lo que veníamos buscando desde que zarpamos de Puerto Rico. Ese lugar soñado, famoso en todo el mundo y tan nombrado entre quienes navegan el Caribe. Entre agua turquesa e islitas dispersas, finalmente llegamos al paraíso. Gente, ¿qué les dice ese color? A mí me dice que llegamos a Bahamas. Todavía no hicimos el ingreso oficial porque, bueno, estamos entrando por islitas chiquititas que no tienen ningún lugar ni oficina para hacer inmigraciones ni nada. Así que vamos parando, obviamente, para descansar. Pero si bien estamos en el territorio de las Bahamas, todavía no estamos oficialmente en el país. Así que por eso todavía no subimos la banderita, pero lo vamos a hacer pronto. En poquitos días ya vamos a estar entrando. Pero mientras tanto, no queremos dejar de hacer lo que soñábamos con hacer cuando llegáramos a Bahamas. La primera cosa, y va a ser esta. Esto, ya lo dijimos varias veces, pero esto que tenemos en nuestras manos es una hamaca paraguaya que la queríamos colgar acá en el David. Ni bien tuvimos el David, era lo primero que queríamos hacer, así que vamos a hacerlo. Creo que este es el mejor momento para hacerlo. No habíamos tenido tiempo antes, no habíamos parado demasiado en ningún lugar y creo que ahora la llegada a Bahamas se merece que coloquemos la hamaca paraguaya sobre el agua en el David y disfrutemos un poco de este momento de felicidad que tenemos por haber logrado nuestro mayor objetivo de este momento, de esta etapa. Después, bueno, son un montón los objetivos que tenemos alrededor del mundo, pero este era el más importante y acá estamos, así que estamos muy felices. Tenemos dos lugares donde colgarla. Una es en el arco en sí. Esa es una opción y obviamente hay que levantar el transom, entonces uno queda sobre el agua. O sea, levantamos el pisito ese que tenemos ahí. Y la otra es directamente sobre el arco que levanta el dinghy. Así que, y eso está directamente sobre el agua también. Así que bueno, vamos a probar las dos. Acá, mirá. Está bueno. Momento, ¿no? Está para una birrita. ¿Te traigo una cerveza? Una birrita y un atardecer, ¿no? Ahora sí. Era lo que faltaba, ¿eh? Increíble este paraíso al que vinimos a parar. Y esto no es lo mejor que tiene Bahamas, ¿eh? Ya van a ver todo lo que se viene. Esto es lo más normalito porque es muy Caribe. Pensá que venimos estando en este color de agua hace varios días ya. Y todos los lugares que hemos estado son más o menos parecidos, pero se vienen lugares muy increíbles en Bahamas. ¿Te tocó la hora de volver? A ver cómo hace. ¿No tenés fe? Tienes una estructura muy sólida hecha por Jonuelo, así que Está muy bien. te tengo plena confianza. Ahora voy a probarla yo, lo que no sé si hacer lo mismo que hizo Ezequiel o bajar el transom y ir por el transom, que es más fácil. O subir la plataforma, podemos subir eso, el arco también. Y subo por arriba. También. Y bajás, me bajás. A ver si te vas al agua, no tenés nada en los bolsillos, ¿no? A ver la escaladora. Por eso sería muy gracioso si te caes. Uy, se remueve. ¡Ah! Te da cuando hay squeaky cuando está acá. Se remueve. O sea, te da cualquiera que se va a dar vuelta y se va a caer. ¿Quieres que te suba? Está buenísimo, boludo. Esto es lo más. ¿O No te puedo bajo? creer, esto es felicidad plena. Yo creo que no se puede estar más feliz que esto en este momento. Yo te bajo. No sé cómo voy a hacer, pero voy a acercar lo más posible al agua. Voy a apagar la cámara. Bajarme, guacho, no, pensé que subirme. No, bajarte. ¿Está bien ahí? Oh, es perfecto, Pi. ¿Más abajo? Ahora viene la agüita. Lo Dale, más, Lo bueno que al tener estos fierros te puedes agarrar para acomodar. Parece que me lo estás sacando. Sí, yo me doy cuenta. Como Chris y Ceci se habían ido a caminar por la playa hacía ya un buen rato, había llegado la hora de ir a buscarlos. Y de paso, recorrer el manglar que estaba cerca de nuestro lugar de fondeo. Está complicado porque hay como un canal de entrada, pero está bastante bajito y no tenemos que tocar el fondo, ¿viste? Así que tenemos que ir con cuidado. Yo subo el Sí. motor. Sí. Es muy común
que por el tipo de geografía de las Bahamas se forman esta especie de lagunas de marea con aguas muy poco profundas donde habitualmente hay manglares. Los manglares son bosques de árboles adaptados a la salinidad del agua y las condiciones entre mareas. Entre sus raíces suele haber una gran variedad de vida marina, como tortugas acuáticas, rayas y en ocasiones pequeños tiburones. Ahí tenemos nuestra hélice ecológica. Como no da la profundidad para tener prendida la hélice, nos trajo caminando hasta acá, pero esta parte es profunda y bueno, podríamos prender el dinghy. Pero bueno, se está divirtiendo. Lo particular de estas lagunas es que navegarlas puede ser todo un desafío. Con cada marea, la ruta cambia por completo. Aparecen corrientes fuertes, se cierran pasos, se secan sectores e incluso puede volverse imposible salir hasta que la marea vuelva a subir. Por eso, había que estar siempre atentos al fondo y a las mareas para elegir en cada momento el mejor camino. Al día siguiente, con algo más de viento que el habitual, pero en un mar tranquilo, seguimos nuestra navegación rumbo al próximo destino. Hoy estamos navegando con 20 nudos atrás, está espectacular porque vamos surfeando la ola. Viene justo a la hora de atrás perfecta, así que en este borde, después en el otro borde nos viene moviendo bastante. Estamos haciendo bordes porque no podemos ir con el viento tan de popa, en verdad nuestra dirección es bien de popa, o sea bien de atrás. El tema es que no tenemos tangón para abrir las dos velas a orejas de burro, que se llama cuando abrís una vela para un lado y la otra para el otro. El tangón es un caño, un tubo que sostiene la vela de adelante, la genoa, la mantiene abierta para que no se mueva y no se crucen las velas. Así que en definitiva tenemos que hacer bordes, tenemos que hacer el camino un poco más largo hoy. Pero está bueno, igual está lindo, estamos navegando lindo. Hacer bordes y ir haciendo zigzag. Es bastante difícil explicar en cada navegada todo lo que hacemos en jerga criolla. Pero bueno, de a poquito vamos a tratar siempre de explicarlo. Vamos a ver si les ponemos un dibujito por acá, en algún lado, ahí o acá, de cómo es la trayectoria que estamos siguiendo. Hoy vamos a hacer nuestra última escala en una playa reparada para mañana ya sí cruzar a hacer la entrada oficial en Bahamas, el primer pueblo donde podemos hacer la entrada, donde hay oficina. Así que seguimos acá, igual disfrutando de este lindo clima, que dentro de poquito se termina el lindo clima. Se viene el verdadero triángulo de las Bermudas, me parece. Está oleoso el tema, ¿eh? Está oleoso. Oleoso de ola, no de oleoso de aceite. Ahora cambiamos el rumbo, estamos haciendo el otro borde y bueno. Uy, ya viene adelante. Mira, boludo. No se ve porque el dinghy no la tapa, pero están por arriba del dinghy las olas, impresionante. Se ve que entramos en una zona de olas un poco más altas, porque había ola pero no tan grandes, ahora están más pronunciadas, más empinadas. Según cuenta la leyenda, que me parece que no es una leyenda, que es una historia real, en ese faro murieron 2 fareros, porque se pelearon arriba del faro. Por lo visto vivían los 2 fareros con su familia cada uno. Parece que se había muerto la mujer de uno, entonces eso hizo que hubieran tensiones o problemas entre ellos. Y se pelearon los 2 estando arriba y los 2 se cayeron del faro y se murieron los 2. Y entonces la mujer que quedó, la trasladaron de vuelta a tierra. Y no sé qué pasó después. Esa es la historia de este faro. La llegada a la playa fue bastante interesante, porque el viento fue subiendo de intensidad y todo el sector está plagado de arrecifes. Esta es una de las razones por la que hay que ser muy cuidadoso al navegar por las Bahamas. ¿Qué me dicen del color del agua, no? Impresionante. Estamos llegando ya a nuestro próximo fondeo, nuestro próximo lugar donde vamos a parar y pasar la noche seguramente. Para mañana seguir la travesía, porque la verdad que hoy está levantando cada vez más el viento y no está tan bueno. Tuvimos que poner todos los rizos, o sea, achicar todas las velas para que reciba el menos viento posible,
porque si no, bueno, se pueden romper las velas, podemos hacer cagadas, podemos romper el barco, básicamente. Vamos a parar por hoy, aparte si seguimos viaje no llegamos de día a donde tenemos que ir, así que preferimos ir mañana. Estoy guardando la vela ahora que llegamos a un fondeo acá en medio de Bahamas. Pero hay bastante viento, entonces estoy ordenando la vela para que el viento no la levante accidentalmente y no tengamos ningún problema durante la noche, sobre todo, que es cuando pasan todos los problemas. ¿Qué estás haciendo? Cerrando este lado de la vela, para eso, para que no se levante y se embolse con el viento, si llegara a pasar. Y llegamos finalmente a Bahamas. A Bahamas ya habíamos llegado. Llegamos a Clarence Town, donde podemos hacer la entrada oficial. Así Sí. que ahora en minutos vamos a estar ya registrándonos. Se viene una lluvia. Sí, llegamos con el peor Justo. clima, pero justo llegamos. Terminamos de fondear y se largó a llover. Vino todo el día así medio feo, pero veníamos zafando y bueno, Se atrasó, porque decía el pronóstico Sí. decía que nos iba a agarrar lluvia todo el cruce Sí. y nos agarró solo acá, así que en realidad Teníamos un poco apuro de llegar igual para llegar antes de que cerrara la oficina, así que estamos bien, pero bueno, estábamos como medio al límite. Y... igual un poco de lluvia se agradece porque Sí. está todo, tenemos sal, pero hasta en todos lados. Está todo el barco, pero bañado en sal, así que hace bastante que no llueve y bueno, para nosotros es buenísimo cuando llueve porque se limpia el barco. Así que sí, es algo bueno. Ojalá que llueva mucho. Nos agarró la lluvia nomás, no nos queda otra. Y así, con un recibimiento pasado por agua, fuimos a una marina que tenía una oficina de migraciones para hacer los trámites de ingreso, lo que hizo todo mucho más fácil. De todas maneras, los formularios y el pago ya los habíamos hecho de manera online. Gente, ahora sí, estamos oficialmente en las Bahamas. Finalmente llegamos, ahora es oficial, ya estamos acá. No Así que saben lo que es cumplir un sueño como este, llegar a Bahamas después de tantos años de desearlo, desde que nos conocemos hace 10 años que, bueno, siempre planeamos y queríamos comprar un barco. Siempre lo primero que decíamos que cuando tuviéramos nuestro barco iba a ser venir a Bahamas. Así que nada, en este momento estar cumpliendo el sueño. En el momento que la señora me puso la estampa en el pasaporte fue una emoción tan grande de ver el sellito grande de Bahamas. Espectacular, no saben la felicidad. y encima está lleno de tiburón. Uy, mirá. Este era grande, boludo. Mirá. No sé si está tan grande, pero se va por acá. Ese es chiquito. Sí. ¿Chiquito? Ese es más chico que el del que yo me escapé. ¿En serio? Y del que saliste con vida. ¿Contentos de estar en Bahamas? Sí. Espectacular. Bueno, en verdad ya estábamos en Ya Bahamas. estábamos en Ya Bahamas. estábamos en Bahamas. O sea, Por lo menos estuve contento estar cuando llegué. Claro, claro. Estar legal. Sí, pero tal cual, ya uno se relaja, como que decís, bueno. Está plagado de tiburones acá, no saben lo que es este lugar. Se ve que acá vienen los pescadores y les dan de comer, entonces o tiran los pescados o el resto de pescados ahí al agua y se llena de tiburones en esta zona. Me dio que dar miedo. Este es el Lemon Shark, me parece. Ay, se me enganchada fue. como- ¿Para qué? Siempre que ve una tortuga grita y se va para abajo, boludo, pues la asustamos. Es increíble que ahí está nuestro dinghy y nada, y uno se puede quedar sin querer al agua, no nos pasa nunca, pero puede pasar y está lleno de tiburones ahí abajo. Y hay de todo tipo de tiburones, nos contaban. Hay tiburones re peligrosos y algunos muy tranquilos que no hacen nada. Así que hay una mezcla. Por lo que nos dijeron, hay por lo menos 4 tipos de tiburones, hay muchos más, pero tenés Bull Shark, Lemon Shark, Black Tip y Reef Shark y Nurse Shark, 5 son. 5 nos dijeron. Dijeron que el Nurse es bueno, que el Bull es malo, que el Reef es más o menos malo y había otros más. Y el Lemon que podía ser más o menos bueno. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? No El sé. Black- Y el Black Tip, que es bueno, pero eso lo dice Chiru. Sí, Así que voy a no. investigar un poquito más antes de mandarnos ahí a nadar entre medio tiburones. Porque yo veo un tiburón, no importa cuál sea, y voy a estar del otro lado bastante lejos.
Chilu se anima más por ahí. Ponele. Nadé un montón de veces con tiburones, sabiendo que eran tiburones buenos, ¿no? De los que no hacen nada. Mirá el tamaño. Este es grande. O sea, está lejos. No es que está cerca. No, pero recién pasó por abajo. Sí, ahí se fue por allá. Un rato después nos fuimos a conocer el pueblo. Es impresionante llegar acá y empezar a ver tantos animales. Se nota que como que este pueblo tiene por ahí actividad pesquera y saben que acá hay comida, por ahí por eso. Ojo, Fíjalo, no te fíjalo. metas. Total son unos anteojos de mierda. No, boludo. Te vas a mojar todo. Con el dinghy, con el No puedo dinghy. creer. Ah, la jota. ¿Querés que lo rescatemos con el dinghy? Se le cayó los anteojos al agua y se iba a meter con todos los tiburones que hay alrededor. Igual son tiburones chiquitos, no creo que hagan nada y están re tranquilos, pero bueno. Sí, flotan. Ahí fue Ezequiel al rescate con el dinghy. Una práctica habitual en el mundo náutico es que mientras algo se haya caído al agua, otra persona debe estar señalándola constantemente para no perder de vista el objeto o la persona hasta que haya sido rescatado. Mission accomplished. Aprovechar de contarles algo. El otro día en un video, una seguidora de Puerto Rico comenta que en ningún lado nos iban a tratar tan bien como en Puerto Rico. Lo cual en algún punto puede ser así, porque la realidad es que en Puerto Rico siempre nos han tratado pero tan bien, es increíble. Pero no quita que no nos traten muy bien en otros lugares también, y yo lo quiero remarcar eso en cada lugar al que vamos, porque nos han tratado siempre tan bien en todos lados. Y por ejemplo, recién acá llegando a las Bahamas, la gente que nos recibió de Migraciones y Aduana fue tan amorosa, nos dio una bienvenida tan cálida que realmente fue emocionante ver cómo ella estaba tan contenta y orgullosa de que llegáramos a las Bahamas y nosotros tan felices de estar acá. Y bueno, nada, remarcar que en todos lados la gente es buena, en todos lados la gente es amorosa, en todos lados nos reciben bien en general. Puede a veces no haber tan buena onda, pero bueno, en verdad lo que creo que a veces destaca al boricua de muchos otros lugares es que la gente no solo es amable y educada, que eso nos ha pasado en muchos países, no sé, en Chile, en Ecuador, en muchísimos países nos ha pasado que la gente nos ha recibido muy amablemente, muy bien, muy educadamente, siempre todo muy bien y muy lindo y uno se siente muy cómodo. Pero la diferencia con el boricua creo que es que tienen demasiado buena onda. De verdad, el boricua tiene muy buena onda. Tienen como mucha energía muy linda, muy positiva, muy, viste, te transmiten enseguida o sea, si estás serio, enseguida te van a sacar una sonrisa. Si estás pensando en otra cosa, enseguida te van a dar alegría. Y eso es lo lindo que tiene el boricua, es que tiene como una energía muy particular, muy linda. En verdad, en ese sentido puede ser que la señora tuviera razón cuando nos decía esto, pero la realidad es que en todos lados la gente es súper amable y buena onda. Y no se imaginan a dónde acabamos de llegar. Recién nos trajo un buen hombre que nos levantó en la ruta, porque bueno, hicimos dedo, estamos obviamente sin vehículo, y nos alcanzó hasta el Dean's Blue Hole, que es un agujero, como bien lo dice su nombre, en el medio del mar, cercano a una playa, muy profundo, o sea que no tiene nada que ver con la profundidad que está alrededor, que ahora se los vamos a mostrar, está justo ahí. Ahora lo vamos a ver desde arriba, a ver si se ve un poco mejor hacia adentro, pero tiene como 200 metros. ¿Cuántos metros tiene? Como 200 metros de profundidad. No sé cuál será el origen. Espectacular. Sí, subamos. Me recopa, dale, subamos. Bueno, primero una subidita y ahora vamos a ver desde arriba. Este Blue Hole, según donde lo leas, es el segundo o tercer más profundo del mundo, aunque es el primero más profundo de agua salada. Según leímos, se formó por la filtración de agua por las piedras que lo formaron. Otra cosa que nos comentaban es que en este agujero, en este Blue Hole, se hacen campeonatos de apnea. Como es muy profundo, te puedes mandar para abajo. Y sospecho que esa plataforma que está ahí tiene algo que ver con eso. La verdad que esta visita fue muy improvisada, no la teníamos planificada para hoy. Entonces no venimos preparados, por supuesto, porque se imaginarán que nosotros nos hubiese encantado meternos a hacer snorkel ahí. O buceo, apnea, o Mira lo que este sea. Es un cangrejo, pobrecito. Es un cangrejo ermitaño. ¿Cómo este bicho? Se cayó cuando se asustó. No entendí, no se asustó. Nos vamos a quedar con las ganas de hacer apnea o algo acá en este agujero. Igual no creo que se vea mucho porque... Y se supone que es impresionante. Pero lo que debe ser impresionante es la oscuridad y la nada misma que ves. Porque no hay luz, es profundo, no hay un fondo.
Nos decían que los peces que hay son muy chiquitos. Cada tanto hay algún pececito grande. Pececito grande se refería a tiburones. Nada, mentira. No. Pero sí debe ser una sensación rara, ¿eh? Me imagino. Así que te debe dar quickie. Bueno, la próxima. No, me dan ganas de venir, boludo. Debe ser impresionante hacer buceo ahí, ¿eh? A mí me dan ganas de venir. Porque todavía no se los mostramos, pero tenemos una sorpresa para mostrarles dentro de poquito. Va, sorpresa para nosotros, para esa ustedes. sorpresa está buenísima. Para usted no sé si está tan copado, pero para nosotros está buenísimo. Está buenísimo, después se lo vamos a mostrar. ¿Qué encontraste, Chilu, ahí? Re loco, que está lleno de plástico y lleno del famoso microplástico del que tanto se habla. Todo plástico así ya chiquito, Hola. pedacitos resecos así que se van partiendo y que después, bueno, nada, es lo que uno termina, dicen que comiendo, ¿no? Consumiendo, cuando comes, no sé, pescado o algunos, no sé bien en qué comidas viene yo imagino que en el pescado o Sí. cualquier cosa que comas del mar, porque parece que ellos terminan comiendo esto. Impresionante, lleno, toda la costa con microplásticos. Ahora el tema es la vuelta, ¿no? Porque a la ida, como fue algo muy improvisado, empezamos a caminar por la ruta y decidimos hacer dedo. Bueno, y nos levantaron al toque y nos trajeron encima un amor, el señor, porque nos trajo, se tuvo que desviar bastante y nos llevó hasta el Blue Hole directo, hasta ahí. Así que nos salvó porque si no, no sé si caminábamos tanto. La cosa es que ahora, bueno, a la vuelta sí tenemos que volver caminando. 7 kilómetros. 7 kilómetros, no es tanto, pero ya se está haciendo medio de noche. Igual vamos a intentar hacer dedo de vuelta, pero recién en el camino principal, en este camino aledaño no va a pasar nadie. Y acá tenemos un par de kilómetros hasta el camino principal. Una cosa que nos hace muy bien volver a caminar, porque nosotros no nos bajábamos del barco desde que hicimos la salida de Turks and Caicos. Esa fue la última vez que caminamos, de ahí nos subimos al barco y no volvimos a bajar en ninguna playa, en ninguna islita ni nada. Sí bajamos en el dinghy varias veces a llevar a los chicos a la playa o a pasear por lagunas o lugares, pero no a caminar. Venía bien hacer un poquito de ejercicio. Es importante cuando uno vive en un barco, bajar cada tanto a caminar y hacer ejercicio es importante. Aunque uno en el barco está todo el tiempo haciendo ejercicio, pero bueno, no es lo mismo que caminar así largo y tendido. No sé qué está pasando.